Buenas noches, mi nombre es Heidi Fabiana Espínola Ramírez, eh, de la carrera de Contaduría Pública, de la materia de macroeconomía. Vamos a hablar sobre la política monetaria. En esta presentación vamos a hablar sobre un contexto político-social de la economía nacional. En el primer semestre del 2021, el clima político y social mejoró tras la elección del gobierno nacional en octubre del año anterior, que presentó un plan claro para mitigar la crisis. El proceso electoral transparente para gobiernos subnacionales calmó conflictos generando certidumbre política. A pesar de la persistente pandemia del COVID-19, con su segunda y tercera ola entre diciembre del 2020 y marzo del 2021. Y a partir de abril, el gobierno nacional abordó la situación con mayor solidez. Destacó por notables esfuerzos en detección y manejo de la pandemia, siendo el proceso masivo de vacunación el componente más crucial y estructural para superar la crisis sanitaria. Entonces, en el programa fiscal financiero y programa monetario, el programa fiscal financiero del 2021 fue concebido como guías para las decisiones económicas en un contexto de pandemia y mala administración previa, firmado en el marzo del 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. Establece objetivos de crecimiento del PIB del 4.4% y una inflación alrededor del 2.6%. En esa parte de la instrumentación de la política monetaria, el Banco Central de Bolivia inyectó recursos mediante letras a 91 días, una medida no convencional para mantener niveles de liquidez adecuados en el corto plazo. Esto complementa su práctica continua de proveer recursos al sistema financiero mediante reducciones en operaciones de mercado abierto. También hubieron operaciones de mercado abierto. El ente emisor mantuvo una política monetaria expansiva mediante la inyección de recursos a través de operaciones de mercado abierto. Las colocaciones de títulos en subastas y a particulares fueron bajas, con tasas iguales o inferiores a colocaciones anteriores. Las rendiciones alcanzaron un monto de 137 millones de bolivianos, reduciendo el saldo de títulos de regulación monetaria a 126 millones de bolivianos en julio del 2021, siendo el 52% de bonos de ventas directas colocados a personas particulares. En ventanillas de liquidez del Banco Central de Bolivia, durante el primer semestre del 2021, el Banco Central de Bolivia recuperó su función de prestamista de última instancia. En el 2020, ante la incertidumbre política que se vivía en ese tiempo y la crisis sanitaria, hizo que haya una reducción de las tasas de ventanilla, resultando en colocaciones brutas de crédito y operaciones de reporto con un entorno más estable en el 2021. Las colocaciones disminuyeron en el primer semestre y ahora el Banco Central de Bolivia retomó su papel incrementando las tasas de ventanilla de liquidez y ampliando el margen entre tasas de reporto y créditos con garantía del Fondo RAL. También podemos hablar sobre las reducciones de límites a inversiones en el exterior. A ver, los límites a las inversiones en el exterior de las compañías de seguros y de los bancos se redujeron a inicios del semestre con el propósito de priorizar el uso de recursos disponibles en la economía nacional. La inclusión de las emisiones de bonos soberanos en el límite de las inversiones en el exterior, la ASFI y la APS, ajustaron sus respectivos marcos regulatorios para incluir en el límite de inversiones
en el exterior de las entidades reguladas a los bonos soberanos emitidos por Bolivia, los cuales son compañías de seguro, administradora de fondo de pensiones, banco y fondos de inversión. Maye,